Hay un número que probablemente ya tenés en tu reloj o en tu teléfono móvil y que te dice cuánto oxígeno puede utilizar tu cuerpo durante el esfuerzo máximo. Y hay muchas posibilidades de que lo estés mirando sin saber exactamente qué significa. 42 es una cosa si tenés 28 años y otra muy diferente si tenés 50. Y 35 puede ser excelente para una mujer de 60 años, pero preocupante para una mujer de 30. En este video te voy a mostrar exactamente cómo leer ese número según tu edad y tu sexo, dónde están los rangos, qué quiere decir estar en cada categoría y qué podés hacer si ese número no te gusta. Primero, algo que casi nadie aclara. Ese número que te da tu reloj no es tu VO2 máximo real, es una estimación y la diferencia importa. Parte 1. ¿Cómo se mide realmente el VO2 máximo? La forma exacta de medir el VO2 máximo es mediante una prueba de laboratorio. En una cinta de correr o en una bicicleta ergométrica, con una máscara conectada a un analizador de gases y haciendo un esfuerzo progresivo hasta el agotamiento. De esta forma, con este equipo y con un protocolo, se puede medir cuánto oxígeno puede consumir tu cuerpo en su punto de esfuerzo máximo. Esa es la medición real, pero lo real es también que está al alcance de muy pocos. Lo que sí muy probablemente tengas a tu alcance es una estimación hecha con tu reloj deportivo, sea Garmin, Apple Watch, Polar, Coros, Suunto. Todos estiman el VO2 máximo usando un algoritmo que combina tu ritmo cardíaco, tu velocidad y tu peso durante tus entrenamientos o competencias. Pero, ¿qué tan preciso es eso? Según diferentes estudios, los relojes deportivos para correr muestran en promedio una variación de hasta un 5% respecto a las pruebas de laboratorio y en general sobreestiman ese número. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que el número que te da tu reloj sirve perfectamente para hacer un seguimiento de tu tendencia a través del tiempo. Si por ejemplo sube de 42 a 46 en 6 meses, esa subida es real, pero no lo tomes como una medición exacta para compararte con otras personas. Con esa aclaración sobre la mesa, veamos ahora cuáles son los rangos. Parte 2. Los rangos reales. ¿Qué es bueno, qué es normal y qué es bajo? El VO2 máximo se mide por mililitros de oxígeno por kilogramos de peso corporal por minuto y se escribe de esta forma. Y los valores se clasifican en categorías. Las más usadas, basadas en datos del American College of Sports Medicine y del Cooper Institute, son estas: bajo, por debajo del promedio, promedio, por encima del promedio, bueno, excelente y elite. Veamos ahora cuáles son esos números por rango de edad. Empecemos con los hombres, donde vas a ver que de la franja de 20 a 29 años, bajo es menos de 31, promedio es entre 37 y 41, bueno entre 47 y 52 y excelente empieza en 53. Y como vas a ver, esos números van bajando de acuerdo a mayores edades y eso es totalmente esperable, es normal. Lo importante es compararte siempre dentro de tu grupo de edad. Veamos ahora qué pasa con el caso de las mujeres, en donde en la franja de 20 a 29 años, bajo es menos de 24, promedio es entre 29 y 33, bueno entre 39 y 43 y excelente empieza en 44. Vas a ver que los valores son más bajos que los de los hombres en todas las categorías y eso también es completamente normal. Y esas diferencias se explican por la concentración de hemoglobina, el tamaño del corazón y la composición corporal. Y las tablas están ajustadas para eso. Por eso se compara siempre dentro de tu grupo de edad y de tu género. Pero una cosa que quiero que te quede clara: estos números no son límites, son solamente puntos de comparación. 42, por ejemplo, puede ser bueno para una persona de 25 y excelente para una persona de 60. Por eso la única comparación que tiene sentido es dentro de tu género y tu grupo de edad. Una vez entendido,
Presta atención a lo que vamos a ver ahora. Parte 3. ¿Qué quiere decir estar en cada categoría? Si estás en la categoría bajo, no es para alarmarse, pero sí para actuar. Esta zona está asociada a mayor riesgo cardiovascular y puede generar falta de aire en actividades cotidianas. Con entrenamiento aeróbico estructurado, con un plan, 3 veces por semana, podés lograr mejoras importantes entre 8 y 12 semanas. Si seguís este canal, sabrás que tenemos muchísimos videos dedicados a cómo mejorar tu capacidad cardiovascular, tu resistencia, y vamos a seguir publicando muchos videos más, así que si aún no te suscribiste, aprovecha y hacelo ahora, y de paso déjale un me gusta a este video. Y ahora, mientras haces eso, vamos a ver qué pasa si estás en el rango promedio, que es el punto de partida para la mayoría. Acá ya podés hacer actividad física moderada sin problemas, y el riesgo cardiovascular es menor que en la zona baja, pero todavía hay un margen importante para mejorar. Veamos ahora qué pasa si estás en el rango de bueno o por encima del promedio. Y ahí ya estás en la zona de beneficio real. Y este rango corresponde típicamente a personas que entrenan entre 4 y 6 horas por semana de forma consistente y está asociado a una reducción significativa del riesgo cardiovascular. Veamos ahora qué pasa si estás en el rango de excelente o elite. Y en ese caso estás en el techo de lo que logra la población activa físicamente, pero no profesional del deporte. Es decir, los deportistas recreativos, aficionados, y entre ellos los que entrenan con seriedad, suelen estar entre 50 y 60. En cambio, los amateurs competitivos, por así llamarlos, los que suelen subir a los podios de muchas categorías por edad, suelen estar en algunos casos entre 60 y 70. Y ya por encima de esos rangos, entre 75 y 85, ya ubicamos definitivamente a un deportista profesional. Y atención con esto que se viene porque te puede sorprender. Parte 4. Un dato que quizás no sabías. Hay un número que aparece en muchísimos estudios sobre VO2 máximo y longevidad y me parece interesante nombrar acá. Un estudio publicado por el JAMA Network Open siguió a más de 122.000 personas durante 23 años y encontró que la capacidad cardiorrespiratoria fue el predictor más importante de cuántos años vamos a vivir, superando incluso a factores como el tabaquismo, la diabetes o la enfermedad coronaria. Y un metaanálisis publicado por el British Journal of Sport Medicine confirmó que cada aumento de 1 mililitro por kilo por minuto en tu VO2 máximo, es decir, por cada punto de tu VO2 máximo, corresponde a una reducción de entre el 2 y 3% en la mortalidad por todas las causas. Lo que quiere decir que pasar de bajo a promedio no es simplemente un dato cosmético. Incluso no solamente va a marcar tus capacidades deportivas, también va a marcar tu salud. Y eso funciona en cualquier edad. Incluso después de los 50, un entrenamiento estructurado puede hacerte mejorar el VO2 máximo entre un 10 y un 20%, haciéndolo correctamente en un periodo de entre 6 a 12 meses. Y acá hay algo clave para los que ya tienen más de 30 o 35 años y están entrenando. Un corredor bien entrenado de 60 años puede tener un VO2 máximo igual o superior al de una persona sedentaria 20 años más joven. La edad baja el techo del VO2 máximo, pero el entrenamiento lo levanta. La edad baja el techo del VO2 máximo, pero el entrenamiento lo levanta. Parte final, cierre y llamada a la acción. Entonces, ya tenés el número, ya sabes en qué rango estás, ¿y ahora qué? Dos cosas. Si querés entender por qué ese número baja y qué mecanismos fisiológicos están detrás, en el video anterior de este canal explicamos todo esto en detalle. Te lo voy a dejar aquí por si aún no lo viste para que puedas verlo a continuación de este. Es muy interesante y ahí vas a entender muchas de estas cosas, de cómo funciona el VO2 máximo. Te aseguro que vale la pena verlo antes de cambiar cualquier cosa en tu entrenamiento. Y si ya sabes cómo funciona y querés mover ese número, la respuesta corta es esta. No se trata de entrenar más fuerte, se trata de entrenar con precisión. La base aeróbica, los intervalos específicos y la recuperación son las tres piezas claves. Y eso es justamente lo que vimos en este video, que te voy a dejar ahora sí aquí, para que vayas a verlo ahora. Lo pongas en práctica y te aseguro
que te vas a sorprender con los resultados. Si aún no lo viste, pasá a miralo y nos vemos en el próximo.